Esta abuela descubrió que su nieta había desaparecido 31 días después de que su hija se la llevara. Después su hija le habría confirmado que la niñera se la había robado, pero sorprendentemente la abuela inspeccionaría el auto de su hija y descubriría un olor muy fétido que provenía de la cajuela, haciéndole sospechar que muy probablemente su hija habría acabado de forma macabra a su nieta, y por eso es que su nieta estaba desaparecida. Un caso que definitivamente te va a dejar con la piel erizada por completo y que seguramente terminarás un poquito enojado. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te platico la historia completa. Kylie Marie Anthony nació el 9 de agosto del 2005 en Orlando, Florida. Era una niña alegre y querida especialmente por sus abuelos George y Cindy Anthony, quienes vivían en la misma casa junto a su hija Casey y la pequeña Kaylee. La familia Anthony parecía estar unida, aunque había tensiones y conflictos especialmente entre Casey y sus padres. Casey Anthony, madre de Kaylee, tenía 19 años cuando dio a luz. Su relación con sus padres era complicada y a menudo surgían problemas debido a sus elecciones de vida y comportamiento. Casey era conocida por sus mentiras constantes y por su tendencia a crear historias para justificar sus acciones, lo cual más tarde se convertiría en un elemento clave en todo este caso. El 15 de julio del 2008, Cindy Anthony, la abuela, realizó una llamada al 911 en la que reportó que su nieta llevaba 31 días desaparecida. Según Cindy, había estado preguntándole a Casey por su nieta durante semanas, pero Casey siempre daba excusas y decía que Kaylee estaba bien y que estaba al cuidado de una niñera llamada Zenaida Fernández González. Sin embargo, ese día Cindy confrontó a su hija directamente y descubrió que no había visto a Kaylee en más de un mes. Durante la llamada al 911, Cindy sonaba angustiada y desesperada, afirmando que el coche de su hija olía a putrefacción. Casey, quien parecía notablemente calmada durante la llamada, fue interrogada por la policía y les dio una serie de explicaciones contradictorias y confusas sobre el paradero de Kaylee. Casey afirmó que había dejado a su hija al cuidado de una niñera llamada Zenaida Fernández González, quien supuestamente había capturado a la niña. Sin embargo, al investigar, la policía descubrió que no existía ninguna niñera con ese nombre relacionada con Casey o con la pequeña Kaylee. Este detalle, que inicialmente parecía una pista importante, pronto se reveló como otra de las mentiras de Casey, aumentando más las sospechas de que probablemente la madre de esta pequeña tenía algo que ver con todo lo que le había pasado. La desaparición de Kaylee generó una búsqueda masiva en la comunidad de Orlando. Voluntarios y la policía recorrieron diversas áreas en un intento desesperado por encontrar a la pequeña. Mientras tanto, el auto de Casey fue analizado por las autoridades, quienes descubrieron un fuerte olor a descomposición proveniente del maletero. Además, se encontraron restos de cabello y una pequeña cantidad de cloroformo en el coche, lo que llevó a los investigadores a sospechar que Kaylee podría haber dejado este mundo en manos de su madre y que su cuerpo estuvo en el maletero por algún tiempo. A lo largo de las semanas siguientes, las mentiras y el comportamiento errático de Casey aumentaron las dudas sobre su historia, por lo que ella fue arrestada por primera vez el 16 de julio del 2008. Durante el tiempo en que estuvo en la cárcel, el caso de Kaylee continuó siendo un misterio que atraía cada vez más la atención pública, hasta que tiempo después descubrirían un macabro hallazgo. Y por fin, aunque triste, habría nueva información sobre la pequeña Casey. El 11 de diciembre del 2008, casi 5 meses después de su desaparición, los restos de Kaylee fueron encontrados en una zona boscosa cerca de la casa de los Anthony. El cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de basura y estaba en avanzado estado de descomposición. La autopsia realizada por el forense no pudo determinar la causa exacta de su final debido a la condición del cuerpo, pero se encontraron rastros de cinta adhesiva en la zona de la boca, lo cual sugería que algo muy malo le había pasado. Este hallazgo fue devastador para la familia y para la comunidad. El descubrimiento de la cinta adhesiva también levantó especulaciones de que Kaylee pudo haber sido enviada al otro mundo. Y la atención se volvió aún más hacia Casey, que ahora era considerada la principal sospechosa en el final de su propia hija. El juicio de Casey Anthony comenzó en mayo del 2011 y fue transmitido en vivo, captando la atención de millones de personas en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo. Los fiscales presentaron a Casey como una madre irresponsable que prefería su estilo de vida de fiestas y diversión antes que asumir la responsabilidad de cuidar a su hija. La acusación argumentó que Casey había acabado a su hija para poder vivir una vida sin ataduras. Los fiscales también sugirieron que Casey utilizó cloroformo para sedar a Kaylee y luego la dejó sin aire usando cinta adhesiva. Afirmaron que el olor en el maletero de su coche y el hallazgo de la cinta adhesiva en los restos de la pequeña eran pruebas de su culpabilidad. Además, la acusación presentó registros de búsqueda en la computadora de Casey que incluían términos como cloroformo y romper el cuello, lo cual se consideró como una evidencia adicional de premeditación.
Sin embargo, la defensa de Casey Anthony, liderada por el abogado José Báez, presentó una versión completamente diferente. José argumentó que Kaylee había dejado este mundo accidentalmente por la piscina de la casa de los Anthony y que el abuelo de Kaylee, George Anthony, había ocultado el cuerpo para evitar problemas legales. Además, sugirió que Casey había crecido en un ambiente de mucho sufrimiento con sus padres, acusando a George de aprovecharse de ella cuando era una niña, lo cual, según él, explicaba el comportamiento errático y las mentiras constantes de Casey. El testimonio de George fue polémico, pues él negó enérgicamente todas las acusaciones y mantuvo su postura de que no sabía nada sobre la desaparición y el final de su nieta Kaylee. La defensa, sin embargo, utilizó estas acusaciones para sembrar dudas responsables en el jurado, pero no solo al jurado, sino también a alguna parte de la población que creyeron esta versión. Sí, habían personas que creían que probablemente lo que aquí había sucedido era hecho por la propia madre, sí, esta mujer, y había algunas otras personas que creían que la versión que estaba dando la defensa de Casey sobre que sus abuelos tenían que ver con todo lo que sucedió. También había personas que creían en esto. Sí, había dos versiones, las dos completamente aterradoras, pero que al ver toda la información creo que la que más tenía verdad era que probablemente Casey había hecho algo muy malo con su hija y después simplemente se había deshecho de toda la evidencia. Un caso completamente aterrador, familia. Para el 5 de julio del 2011, después de 6 semanas de juicio y casi 3 años después de lo sucedido, el jurado encontró a Casey Anthony no culpable de los cargos. Sin embargo, fue declarada culpable de 4 cargos de proporcionar información falsa a la policía, por lo cual recibió una sentencia de 4 años de prisión. Pero como ya había pasado 3 años en la cárcel mientras esperaba el juicio, solo fue liberada 10 días después de aquel veredicto. Sí, familia, a pesar de que todo apuntaba a que Casey podría ser la culpable de todo lo sucedido, no había la evidencia concreta, la evidencia concluyente para poder demostrar que ella en verdad era la culpable, y esto hizo que la dejaran libre tan solo 10 días después del veredicto. Una completa, pero completa locura, familia. El veredicto causó indignación y desconcierto en gran parte del público. La mayoría de la gente esperaba que Casey fuera declarada culpable, ya que la evidencia circunstancial y su comportamiento hacían que muchos creyeran que ella era responsable del final de su hija. Sin embargo, el sistema judicial requiere pruebas más allá de toda duda razonable, y la defensa logró plantar suficientes dudas en la mente del jurado. El caso de Kaylee tuvo un impacto mediático enorme y generó discusiones sobre el sistema judicial, la psicología del comportamiento de Casey y las posibles fallas en el proceso. Muchos se sintieron frustrados y decepcionados con el veredicto, argumentando que la justicia había fallado en darle paz a la pequeña Kaylee. En los años posteriores a todo esto, Casey ha vivido una vida relativamente privada, aunque ocasionalmente ha realizado entrevistas en las que sostiene su inocencia y lamenta el final de su hija. La comunidad y el país, sin embargo, mantienen un recuerdo agridulce de este caso. Sin duda, uno de los casos más controvertidos en la historia criminal estadounidense. La combinación de pruebas circunstanciales, el comportamiento de Casey y el veredicto final hicieron de este caso un completo enigma. Pues sí, a pesar de que todo parecía estar en contra de esta mujer, no había nada que realmente pudiera incriminarla, que pudiera culparla de todo lo sucedido. Sin embargo, obviamente hay muchas personas aún creyendo que esta mujer sí fue la culpable y que ella tuvo que ver con todo lo que sucedió con la pequeña Kaylee. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto, para que te quedes muy pendiente.
Te invito a que me sigas en mi otro proyecto de redes sociales que se llama Archivo Extinto. Me puedes seguir por Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Por allá estoy explorando lugares abandonados en búsqueda de todo lo paranormal. Lugares malditos, lugares embrujados, lugares abandonados donde lamentablemente ha ocurrido alguna tragedia y que hoy en día todo lo paranormal hace que nos deje completamente aterrados. Te invito a que me sigas por allá y también te invito a que me sigas en mi cuenta secundaria como Soy Kevin Barranco en Facebook y en TikTok, donde estaré subiendo muy pronto un nuevo contenido donde les relato películas, documentales, cortometrajes, entre muchas otras cosas más que seguramente te pueden interesar. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!